Bienvenidos. Una de las voces más escuchadas y acatadas en materia de derecho constitucional en Colombia es la del profesor Juan Manuel Charri. Y a mí me da mucho gusto saludarlo hoy. Nos honra mucho con su visita, doctor Charri, y que haya aceptado nuestra invitación. Juan, muchas gracias. Complacido de estar aquí. Lo hemos invitado porque en momentos de gran confusión frente a un episodio tan sensible como el de Jesús Santrich, es muy importante escuchar la voz de los que saben, la voz de los que han estudiado el derecho, la voz de quienes tienen cosas por decir, no desde el afán de una u otra campaña, sino desde el conocimiento de los textos jurídicos y de nuestra propia Carta Constitucional. Un episodio que pone a prueba el Estado de Derecho en Colombia, doctor Juan Manuel. Sin duda, y la existencia misma de la Justicia Especial de Paz. ¿Qué va a pasar? Bueno, esa es una buena pregunta porque aún no lo sabemos. Falta que se expida la ley estatutaria, que termine de asentarse y de implementarse el acuerdo, pero lo cierto es que hemos empezado en un ambiente de mucha confusión, cuando la idea era muy simple. La idea era negociar con un grupo insurgente, conceder amnistía y indultos para delitos políticos, cumplir con la suscripción del Tratado de Roma, en el sentido de que hay delitos graves que no son objeto de amnistía y indulto, en este caso sometidos a un régimen de transición, en el sentido de que no se juzgan con el rigor del derecho penal ordinario, se bajan sustancialmente las penas, ¿a cambio de qué? De la reparación de las víctimas. En ese orden el sistema, digamos que la propuesta era interesante y era lógica. Le pregunto por los asuntos conflictivos de hoy. El primero, con fundamento en un indictment en Estados Unidos, es decir, un proceso en Estados Unidos, piden una circular roja a Interpol, se la trasladan al fiscal Néstor Humberto Martínez y él ordena la captura de Jesús Santrich. La JEP puede o no pronunciarse sobre los delitos que se le imputan a Santrich. No puede. No puede. No, yo diría que aquí hay una sucesión, no sé si llamarlo de errores. Uno, el deseo de implementar muy rápido el acuerdo, y el propio acto legislativo estableció que la justicia entraría en funcionamiento aún sin el procedimiento, y que a cambio de ello habría unos protocolos que expedirían los propios magistrados. Esa circunstancia llevó a que se expidieran unos reglamentos, en mi opinión, muy ambiciosos de la competencia de la JEP. Muy ambiciosos es que van más allá de la Constitución y del acuerdo de paz. Que van más allá de lo que dice el acto legislativo en el punto de extradición y en el punto de si se conoce o no de los delitos. Se estableció la garantía de no extradición para los miembros de las FARC, para sus familiares, de delitos cometidos antes de la firma del acuerdo final, e incluso un tanto después mientras se entregaban las armas. Y se dejó claro que después de esa fecha o de la entrega de armas, pues irían a la justicia ordinaria. Y ahí se le dio un papel muy importante a la justicia especial, consistente en que debía determinar la fecha de los hechos, es lo que dice la Constitución. Y que, dependiendo de la fecha de los hechos, tendría competencia para entrar a juzgar en esa justicia transicional los delitos, o se lo enviaría a las autoridades colombianas para su investigación y juzgamiento sin perjuicio de la extradición. Entonces, la discusión surge porque unos dicen la JEP tiene que definir la fecha, punto. Y otros, incluidos algunos magistrados de la JEP, lo que dicen es, para poder decidir la fecha, tenemos que establecer si hubo o no responsabilidad penal, si hubo delito, si Santrich está vinculado. ¿Cuál es el alcance de definir la fecha? El alcance de definir la fecha es establecer cuándo ocurrieron los hechos objeto de investigación. No decidir si Santrich es culpable o no. No, porque eso implicaría un juicio. Correcto. Y implicaría una responsabilidad. O sea, solo la fecha. Acá es la fecha para saber, a ver, digámoslo en otros términos, la JEP conoce de delitos que se cometen antes del 1 de diciembre del 2016, o de hechos antes del 1 de diciembre del 2016. Los hechos posteriores no son de su competencia. La fecha es muy importante para saber si es competente o no. Entonces no hay lugar a hacer reflexión si el hecho es delito, si no es delito, si está bien, si está mal. Este hecho es
competencia de la justicia especial o este hecho es competencia de las autoridades colombianas. Entonces, ¿cuál es el elemento para saber cuál es la fecha? Algunos dicen, pues la fecha que mande Estados Unidos en su solicitud de extradición. Si esa fecha es posterior al 1 de diciembre del 2016, el proceso va a la jurisdicción ordinaria, punto. Y la JEP dice, es después del 1 de diciembre, allá les mando el expediente. Ese sería el esquema teórico sencillo, que yo creo que es el correcto. Depende de la solicitud de extradición y de los hechos por los cuales se solicita esa extradición. O sea, hechos de negociar droga en tal momento con tales personas. Esa fecha es la importante. Dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez, las pruebas sobre que existió un cargamento, que se pagó la plata y que hubo reuniones son evidentes en los tres elementos. Esas pruebas, ¿quién las entrará a valorar entonces? Pues debe valorarlas la JEP en cuanto a la fecha. Una vez que se establezca la fecha, supongamos que son posteriores al 1 de diciembre del 2016, pues no son de su competencia y lo remite a la autoridad colombiana, sin perjuicio de extradición. Doctor Charri, ¿se creó alguna confusión porque en la JEP dijeron se suspende el proceso de extradición, pero por otra parte lo que se decía es cómo se va a suspender un proceso de extradición que no ha iniciado formalmente por cuanto Estados Unidos no ha radicado la solicitud en Colombia? Sí, la decisión de la Justicia Especial dedica un espacio a esa reflexión y dice que para ellos el proceso de extradición empieza con la captura, porque ya se limita la libertad y en ese momento tiene que estudiarse si tiene o no el beneficio de no extradición para efectos de resolver sobre su libertad. Que lo otro es un formalismo, que por supuesto es un paso posterior que se debe dar, pero que su competencia es garantizar que se cumpla la garantía de no extradición pactada con el grupo guerrillero. En el caso de Santrich, se ha abierto un nuevo flanco de discusión sobre el derecho constitucional y en particular sobre el derecho de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. ¿Quiénes dicen que lo podrían invocar? Aquellos presos por narcotráfico a quienes les toca permanecer en una cárcel ordinaria. Entonces dicen, el señor decidió él libremente hacer huelga de hambre y porque decidió hacer huelga de hambre hubo y luego un gran debate y terminó en una condición especial de reclusión en una institución derivada que depende de la Iglesia Católica. Entonces, si mañana otros narcotraficantes u otras personas señaladas de narcotráfico piden lo mismo, ¿tendrían derecho a ir a una casa como aquella en la que está Santrich hoy? No. A ver, yo creo que el tema se tiene que enfocar en el siguiente sentido. El Estado es responsable de las personas que están bajo su cuidado, ya sea en detención preventiva o pagando una pena. Tiene que responder por su vida y por sus condiciones de vida. Que una persona haga una huelga de hambre o atente contra su vida estando en reclusión, pues el Estado tiene que tomar las medidas pertinentes para evitarlo. En este caso consideró que esas medidas pertinentes fueron las que se tomaron, por la calidad del sujeto, por el acuerdo, por la definición de qué jurisdicción era, etc. Entonces no se puede generalizar diciendo que toda persona que esté detenida por narcotráfico tiene derecho a ir a ese lugar. No, el Estado responde por su vida y en la medida en que se enferme, que haga huelga de hambre, que intente suicidarse, que tome medidas contra sí mismo, el Estado tiene que neutralizarlas para garantizar sus condiciones de vida y que cumpla con sus deberes y sus responsabilidades. Estamos al amparo de una que se llama una justicia premial o una justicia que recompensa a quienes delatan. Y dicen que esa es la situación del señor Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Dicen que lo que hizo fue un acuerdo para delatar a las personas que harían parte de esa estructura de narcotráfico. ¿Hasta dónde pueden tener peso en Colombia acusaciones que el señor Marín haga en Estados Unidos frente a otros miembros de la cúpula de las FARC o de la base de las FARC? Bueno, en principio un peso muy relativo porque su acuerdo fue con autoridades norteamericanas.
o sea, no con la jurisdicción colombiana, y es para colaborar en esos procesos que se adelantan en Estados Unidos. Entonces podrán trasladarse las pruebas en la medida de los acuerdos de cooperación judicial que tiene Colombia con los Estados Unidos, y en esa medida, tramitando esas pruebas y trayéndolas a los procesos colombianos correspondientes, tendrán incidencia. Y eso puede hacerles perder beneficios a los miembros de las FARC. De nuevo, dos versiones. Hay quienes dicen, los miembros de las FARC que cometan delitos después de esa fecha pierden todos los beneficios, es decir, los beneficios de la JEP, unas condiciones especiales de reclusión, unas penas más livianas. ¿Eso les podría pasar a ellos? Que la justicia les diga, amigos, ustedes narcotraficaron después, fuera, quedan por completo de todo tratamiento más suave. Sí, Juan, sí podría ocurrir, y no solamente en el tiempo. El acuerdo trae una precisión que llama la atención, y es si el beneficio del delito es personal o es para el grupo. Si es personal, no es objeto de beneficios de justicia transicional. O sea, si un guerrillero se dedica a delinquir para enriquecerse personalmente, no está en el delito propiamente político ni puede obtener beneficios. Entonces no solo es la fecha del 1 de diciembre, sino si el beneficio era para él o era para el grupo. Y si es para el grupo, ¿cuál sería la consecuencia? Si, por ejemplo, y yo no lo afirmo, pero lo pregunto, dicen, esta es una estructura que no había desmontado su aparato narcotraficante, y lo de Santrich no era una acción aislada, sino que hacía parte de una acción más integral. ¿Qué puede pasar? Ahí entraría a jugar la fecha, porque los delitos que comete el grupo son objeto de amnistía o indulto en la medida en que lo sean, o de justicia de transición, si están comprendidos del 1 de diciembre hacia atrás. Entonces, si es para el grupo, estarían en ese régimen de transición con beneficios y privilegios, si se quiere. Si es posterior, ya no los cubre el acuerdo y es un delito común, así sea para el grupo. Doctor Charri, ¿qué sigue con la JEP? ¿Qué falta para que la JEP pueda tomar sus decisiones en derecho? ¿Qué está pendiente? ¿Qué reglamentos, qué decisiones, qué trámites en el Congreso, qué falta en la Corte? ¿Qué se necesita para que eso ande a marcha cabal? Bueno, yo diría que lo primero es que se expida la ley estatutaria que establezca su procedimiento, pero también algo de sindéresis, Juan. Yo creo que se entró con muchas expectativas, que los propios magistrados quieren abarcar mucho para garantizar el proceso de paz, o sea, muy buenas intenciones para que las cosas se desarrollen de acuerdo a la implementación, y lamentablemente cayeron dentro de la lógica de la burocracia estatal, las ineficiencias, las dificultades, la corrupción, los celos de poder, etcétera, que la han afectado y la han afectado mucho en su imagen. Y este primer caso yo creo que va a ser definitivo. Ahí va a mostrar si es un juez independiente, autónomo, ponderado, o si está jugando otra suerte de agenda o de intereses, o está yendo más allá de lo que dicen las normas y produce una decisión que no deje satisfecho a un buen sector de la opinión pública y que dé la sensación de estar promoviendo la impunidad de los miembros de la guerrilla. Diríamos que está en juego la credibilidad por una parte, y que por otra parte está en juego la legitimidad de la JEP, dependiendo de estas primeras decisiones. Sin duda, porque tiene que mostrarse muy imparcial y muy, digamos, muy garante de las garantías, pero también muy consciente del alcance de la propia jurisdicción, respetando el ámbito de la jurisdicción ordinaria y los espacios en que no hay beneficios para los miembros del grupo guerrillero. Ya ven por qué la voz del doctor Charri, como lo decía al comienzo, es una de las voces acatadas y respetadas en el derecho constitucional en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Charri. Muchísimas gracias, Juan. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.